Karl caminaba cada día por las calles silenciosas de Berlín con el abrigo negro hasta el cuello, siempre con el mismo paso medido, ni muy rápido ni muy lento. Sabía que los ojos de la Gestapo estaban en todas partes, en los cafés, en las estaciones de tren, en las ventanas de las casas. Había aprendido a sonreír con naturalidad, a saludar sin levantar sospechas, a ocultar el temblor de sus manos cada vez que entregaba un mensaje falso o destruía un archivo clasificado. En su maletín no llevaba dinero ni informes de guerra, sino partituras de Beethoven. Pero esas notas no eran simples melodías. Cada compás escondía una cifra, cada pausa contenía un nombre, una fecha, una coordenada. Era un lenguaje que solo unos pocos sabían descifrar, y él era uno de ellos. Esa era su arma más poderosa. Las noches en Berlín eran una sinfonía de miedo. Las bombas caían a lo lejos como tambores del juicio final, y los reflejos de los incendios daban a la ciudad un resplandor rojizo, casi infernal. Karl solía observar desde su ventana cómo las sombras de los edificios danzaban con las llamas, y se preguntaba cuántas de esas luces pertenecían a hogares y cuántas a tumbas abiertas. Su conciencia se partía cada vez que miraba su reflejo. ¿Quién era realmente? ¿Un traidor o un salvador? ¿Un hombre de principios o un simple sobreviviente? La línea entre el bien y el mal se desdibujaba con cada misión cumplida. Pero en medio de esa oscuridad, una idea lo mantenía vivo, la esperanza de que, tal vez un día, alguien entendería su sacrificio. A mediados de diciembre, Karl recibió una orden directa del alto mando. Debía capturar a un espía británico infiltrado en Berlín. El mensaje venía sellado con el emblema del Reich, pero lo que nadie sabía era que ese espía británico era él mismo. La ironía del destino lo hizo sonreír con un rastro de amargura. Esa misma noche, en el sótano de un edificio abandonado, se reunió con un contacto de los aliados. Sobre una vieja mesa de madera desplegó un mapa de Francia cubierto de anotaciones. Allí estaba el objetivo: un convoy de prisioneros aliados atrapados cerca de Reims. Si Karl no lograba enviar las coordenadas a tiempo, todos serían ejecutados. Pero si lo hacía, la Gestapo descubriría que el traidor estaba entre ellos. Encendió un cigarrillo, aspiró el humo lentamente y miró las sombras proyectadas por la luz de la vela. Todo lo que había construido, todas las mentiras cuidadosamente tejidas durante años, podían desmoronarse en un solo día. Recordó entonces una carta vieja que su madre le había escrito antes de morir. Haz lo que sea necesario, pero nunca olvides quién eres. Aquella frase resonó en su mente como una maldición y una salvación al mismo tiempo. Karl escribió las coordenadas en el margen de una partitura de Sonata al claro de luna y la escondió en el doble fondo de su maletín. Esa melodía sería su mensaje al mundo. El Café Imperial seguía siendo uno de los pocos lugares donde Berlín aún respiraba un aire de normalidad. Sus paredes altas estaban cubiertas por retratos descoloridos de músicos y compositores, y en el centro, un viejo piano de cola sobrevivía a las bombas como un testigo obstinado del pasado. Karl solía refugiarse allí al caer la tarde, mezclándose con oficiales, escritores y mujeres que buscaban un poco de calor entre el humo y la música. Fue allí donde la vio por primera vez. Ella se llamaba Anna Richter. Sus cabellos eran tan oscuros como la tinta que Karl usaba para escribir sus mensajes, y sus ojos grises parecían reflejar todas las tormentas de la ciudad. Tocaba el piano con una precisión casi militar, pero con una melancolía que desarmaba hasta al más frío de los soldados. Cada nota que emergía de sus manos era un suspiro contenido, una plegaria que flotaba entre el aroma del tabaco y el murmullo de las conversaciones prohibidas. Karl la observó durante semanas, sin atreverse a hablarle. Había algo en ella que no pertenecía a ese lugar, una tristeza que no era fingida. Una noche, mientras la nieve caía fuera y las luces parpadeaban, se animó a acercarse. Dejó unas monedas sobre el piano y le dijo, casi en un susurro, «Toca Beethoven esta noche». Ella levantó la vista y sonrió apenas, con los labios temblorosos.
Siempre toco Beethoven, respondió. Es el único que entiende la guerra. Aquel intercambio insignificante fue el comienzo de algo que ninguno de los dos imaginaba. Días después, Carl notó algo inquietante. En las partituras del café, algunas notas habían sido alteradas, cambiando ligeramente la melodía. Solo alguien que conociera su código secreto habría notado la diferencia. Esa noche, en lugar de regresar a su oficina, esperó a que el lugar cerrara y la interceptó a la salida. «¿Por qué cambiaste las notas?», preguntó con voz firme, aunque su corazón latía con violencia. Ana lo miró sin miedo. «Porque sé lo que escondes en ellas». El silencio que siguió fue más largo que cualquier conversación. Por primera vez, Carl sintió que su máscara se desmoronaba. Ella lo había descubierto, pero en lugar de denunciarlo, le entregó una pequeña hoja doblada. «No temas», decía. «No trabajo para nadie. Solo quiero salvar a mi hermano». Fue entonces cuando el espía se convirtió en cómplice, y el amor empezó a mezclarse con el peligro. Durante las semanas siguientes, Carl y Ana comenzaron a verse en secreto. Se encontraban en callejones oscuros, entre los restos de iglesias bombardeadas o en habitaciones alquiladas donde el silencio era su único aliado. Ella le llevaba cartas, mensajes, fragmentos de información que conseguía a través de los oficiales que visitaban el café. Él, a cambio, prometió ayudarla a encontrar a su hermano, prisionero en un campo al norte de Alemania. Pero lo que empezó como un pacto de conveniencia se convirtió pronto en algo más profundo. Carl ya no pensaba con la frialdad de un agente. Cada vez que veía a Ana, sentía que su propósito se desvanecía. Sus misiones comenzaron a retrasarse, sus informes a contener errores. Era como si el amor lo estuviera desprogramando lentamente, borrando en él la precisión que lo había mantenido con vida. Una noche, mientras los dos compartían una botella de vino barato en la buhardilla donde solían esconderse, Ana se atrevió a preguntarle algo que nadie antes había osado decirle. «¿Alguna vez has creído en algo?». Carl guardó silencio. La verdad era que ya no. Había creído en su país, en la música, en la justicia, y todo eso se había desvanecido bajo el ruido de los fusiles y las mentiras del poder. «Creí», dijo finalmente, «hasta que entendí que creer también puede matar». Ana lo miró con ternura. «Entonces déjame creer por los dos». Esa noche hicieron el amor por primera vez, mientras las sirenas gritaban en la distancia. El fuego del bombardeo iluminaba el techo de la habitación, y por un instante, Carl pensó que el mundo entero se incendiaba con ellos. Pero la guerra no perdona a los que aman. Días después, una carta llegó al Café Imperial con un sello negro. El hermano de Ana había sido ejecutado. Ella desapareció durante 2 días. Cuando volvió estaba diferente. Sus ojos ya no lloraban y su voz sonaba como una cuerda tensa a punto de romperse. «Carl», le dijo con frialdad, «saben quién eres. Alguien te traicionó». Él la miró con desconfianza. «¿Cómo lo sabes?». Ella bajó la vista. «Porque fui yo». El tiempo pareció detenerse. Carl no habló, no respiró, no sintió. Solo una idea le atravesó el pecho como una bala, que incluso el amor podía ser un arma mortal. Esa noche, Berlín estaba cubierta por una niebla tan espesa que parecía haber sido creada para ocultar los pecados de la ciudad. Las farolas apenas iluminaban el pavimento húmedo, y el viento traía el olor a carbón, miedo y muerte. Carl caminaba solo, con el abrigo empapado, los pasos medidos y el alma desgarrada. En el bolsillo interior llevaba su pistola, el mismo modelo que usaban los oficiales de la Gestapo. No era la primera vez que mataba, pero sí sería la última que lo haría por decisión propia. Su objetivo era el coronel Otto Reinhardt, uno de los hombres más despiadados del Ministerio de Seguridad. Reinhardt había firmado cientos de órdenes de ejecución, entre ellas la del hermano de Ana. Carl sabía que no podía salvarlo, pero podía vengarlo. Esperó junto al canal del Tiergarten, en el punto donde el coronel solía caminar después de las reuniones. El reloj marcaba las 11, cuando la silueta del hombre apareció entre la neblina. Carl se acercó sin ruido, sintiendo el peso del arma en la mano. No hubo palabras ni advertencias,
Solo un disparo seco que se perdió entre el rugido distante de los aviones aliados. El cuerpo cayó al suelo, y la sangre comenzó a mezclarse con el agua sucia del canal. Carl se agachó, sacó un pedazo de papel y escribió 3 palabras antes de guardarlas en el bolsillo del muerto. La verdad duele. Luego desapareció entre las sombras, sabiendo que había cruzado un límite del que no podría volver. Esa noche no durmió. Se sentó frente a su mesa, encendió un cigarro tras otro y observó cómo el humo formaba figuras en el aire. He matado por amor, pensó, pero ¿a quién he salvado realmente? La guerra lo había convertido en juez y verdugo, en héroe y monstruo al mismo tiempo. Y mientras el amanecer teñía el cielo de un gris enfermo, comprendió que el fin ya estaba escrito y que él mismo era su propio enemigo. Carl escribió la carta más larga y dolorosa de su vida. No era un informe, ni un mensaje cifrado, ni una confesión oficial. Era una despedida. Cada palabra estaba escrita con la precisión de un soldado y la ternura de un hombre que ya no tenía nada más que perder. Hannah, si esta carta llega a tus manos, significa que ya no estoy vivo. No fui tu enemigo. Fui un hombre que quiso salvar lo poco que aún quedaba puro en este mundo. He traicionado a mi patria, pero nunca a ti. Le confesó que había destruido todos los archivos que podían incriminarla, que había desviado la atención de la Gestapo hacia otro sospechoso, y que el asesinato del coronel Reinhardt no fue un crimen, sino un sacrificio. Le pidió que huyera, que cruzara la frontera antes de que fuera demasiado tarde. El amor fue nuestro mayor error, escribió, pero también nuestra única verdad. Guardó la carta en un sobre sin sello y la entregó a un mensajero anónimo, un niño de la calle que solía merodear cerca del Café Imperial. «Llévala a esta dirección y no preguntes nada», le dijo. Mientras veía al chico alejarse bajo la nieve, Carl sintió que su corazón se hundía en un silencio absoluto. Era libre, sí, pero de la forma más cruel. Libre de todo, incluso de sí mismo. La mañana siguiente, la Gestapo llegó a su departamento. 3 hombres vestidos de negro irrumpieron sin decir palabra. Carl no intentó resistirse. Se puso de pie lentamente, ajustó el abrigo y preguntó con calma: «¿Ha llegado el final?» El más alto de los agentes asintió con una sonrisa helada. «Para ti, sí». Lo esposaron. Lo llevaron por las calles vacías mientras la gente fingía no mirar. En el trayecto, Carl pensó en Anna, en las manos que tocaban el piano, en su voz susurrando su nombre. Se prometió no delatarla, no importa lo que hicieran con él. Lo encerraron en la prisión de Moabit, un edificio húmedo y oscuro, donde el aire olía a metal oxidado y desesperanza. En las noches, escuchaba los pasos de los guardias y los gemidos de los que sabían que no verían otro amanecer. En su celda, sin embargo, encontró algo inesperado. Un pequeño trozo de papel olvidado bajo una piedra suelta del muro. Estaba en blanco. Lo tomó como una señal. Encendió un pedazo de vela y escribió en él sus últimas palabras. «A quien encuentre esta carta. No fui un héroe, tampoco un traidor. Fui un hombre atrapado entre 2 verdades que se odiaban. Amé a una mujer que me enseñó que la lealtad más difícil no es a un país, sino a la conciencia». Carl escribió sin parar, como si el tiempo se hubiera disuelto. La vela se consumía, y cada gota de cera que caía sobre el papel dejaba una marca que parecía una lágrima. He servido a 2 bandos, y en ambos vi la misma mentira. Hombres que matan por ideales que no entienden. Yo también he matado, y no me arrepiento. Porque a veces, para proteger una vida, hay que perder la propia. Si algún día alguien lee esto, quiero que sepa que el amor, incluso en medio del horror, sigue siendo el único acto de rebeldía que vale la pena. Dobró la carta cuidadosamente y la escondió bajo la piedra del muro. Luego se recostó en el suelo frío, mirando hacia la ventana alta donde el amanecer apenas se insinuaba. Por primera vez en años, no sintió miedo. Al amanecer, los guardias abrieron la celda. Lo llevaron al patio de ejecución. Carl caminó con la espalda recta, el paso firme. No había testigos, solo el silencio. Cuando el disparo sonó, el eco se perdió entre los muros, y con él se fue la última nota de su sinfonía. Décadas más tarde,
En 1987, durante la restauración de la antigua prisión de Moabit, un obrero encontró una piedra suelta mientras reparaba una pared. Detrás de ella había un sobre amarillento sellado con cera roja. Nadie le dio importancia hasta que un historiador decidió abrirlo. Dentro estaba la carta de Carl Adler. Las palabras, aunque desvaídas, aún conservaban la fuerza de una confesión viva. El texto fue enviado a un museo, pero los expertos dudaron de su autenticidad. Pensaron que era una falsificación romántica, hasta que una mujer anciana se presentó con otra carta. Su nombre era Elizabeth Richter, hija de Ana. En sus manos llevaba una hoja escrita con la misma tinta, el mismo trazo y una frase idéntica al cierre. El amor fue nuestro error y también nuestra verdad. La historia de Carl y Ana, oculta durante medio siglo, resurgió como una llama entre las ruinas del pasado. Los documentos que él había destruido salvaron efectivamente a decenas de inocentes de la deportación. La Gestapo nunca descubrió la magnitud de su engaño. Carl Adler, el supuesto traidor, había sido en realidad el hombre que silenciosamente cambió el destino de muchos. Hoy la carta de Carl se encuentra en el Museo de la Resistencia Alemana, bajo una vitrina iluminada por una luz tenue. El papel está quebradizo, las letras casi borradas por el tiempo, pero aún se percibe el temblor de la mano que las escribió. Muchos visitantes la leen en silencio, sin saber si lloran por él, por Ana o por todos los que alguna vez creyeron en algo que el mundo les arrebató. A un costado, un pequeño cartel reza: Carta encontrada en la prisión de Moabit, 1943. Autor desconocido, posiblemente un doble agente. Pero quienes conocen la historia completa saben la verdad. Carl no fue un desconocido, fue la prueba de que incluso en medio del infierno, un solo acto de amor puede desafiar a toda una guerra. Dicen que cada noche, cuando el museo queda vacío, el piano del salón principal emite una nota débil, como un suspiro lejano. Nadie sabe de dónde viene. Algunos creen que es solo el viento, otros juran haber visto la sombra de una mujer tocando bajo la luz del reflejo. Y en ese instante, las paredes parecen murmurar: la verdad duele, pero también libera. En una época en la que todos tenían una bandera, Carl eligió tener un corazón. Su historia no fue de héroes ni de villanos, sino de un alma que se negó a obedecer al miedo. En su última carta no había redención, solo humanidad. Quizás todos somos un poco Carl Adler, fragmentos de luz y sombra, atrapados entre lo correcto y lo necesario, esperando que alguien lea nuestra verdad antes de que se borre para siempre. Él escribió su verdad antes de morir. Nosotros la encontramos. Suscríbete a Memorias Encontradas y escucha las voces que el tiempo intentó enterrar, porque hay historias que solo existen cuando alguien se atreve a recordarlas.